Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Koinonia Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Misión del Laico en la Iglesia. En este día de verano en Tijuana, 11 de julio del año 2015. Qué alegría que podemos estar juntos nuevamente. Muchas gracias por sintonizar el 800 de AM Koinonia Radio. Muchas gracias por acompañarnos, por estar siempre al pendiente de la programación de este esfuerzo que hace la Arquidiócesis para que llegue el mensaje católico a todos ustedes. Hoy es el aniversario de nuestra ciudad de Tijuana. Cumple otro año más de haber sido fundada. Felicidades a nuestra ciudad. Pidamos todos juntos para que esta ciudad, esta nuestra casa, sea un lugar de paz, sea un lugar que le dé trabajo a muchas personas. Vamos a hacer una reflexión rápida de nuestra ciudad en este día de su aniversario y vamos a hablar también, hermanos, de el viaje del cual el Santo Padre ahora mismo ya está en Paraguay y que consistió en visitar Ecuador, Bolivia y Paraguay. Muy fructífero. Vamos a analizar un poco el viaje del Papa, cuáles eran los objetivos del viaje, qué es lo que ha venido logrando y específicamente vamos a analizar el mensaje que dio en Bolivia con motivo del segundo encuentro mundial de los movimientos populares. Este mensaje que el Papa pronunció hace 2 días, el 9 de julio, y muy interesante, sobre todo, muy enriquecedor, pero sobre todo, el Papa pone el dedo en la llaga, y pues no es de extrañar que las grandes cadenas de noticias pues no le den mucha difusión a este mensaje. Ya cuando lo analicemos nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, hermanos, vamos a iniciar este programa como siempre con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, avísenles a sus familiares y amigos que sintonicen el 800 de AM, Cadena Baja California. También les decimos que si tienen alguna pregunta, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 608-3652. Les repito el número, 608-3652. Y si quieren, también pueden enlazarse vía internet en la página www.tjcatólico.com. Les repito, www.tj como Tijuana, tjcatólico.com. También les recordamos, hermanos, que este esfuerzo de Koinonia Radio requiere el apoyo de todos ustedes, requiere sus oraciones, sus sacrificios, de tal forma que
Le mandamos un saludo a don Rafael, nuestro señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz, al padre Jeff, al padre Israel, que son quienes encabezan este proyecto. Le pedimos al Espíritu Santo que les ilumine, y les pedimos también a ustedes sus oraciones, que pidan, que hagan sacrificios por este proyecto, porque sí se requiere mucha oración y también se requiere su participación económica, de tal forma que si ustedes pueden donar los 3 pesos 50, como dicen los promocionales cada día, que lo hagan. 3 pesos 50 no es poca ayuda, de veras, que si todo el mundo pudiéramos aportar 3 pesos 50 todos los días, pues imagínense, tendríamos, si todos lo hacemos, pues tendríamos una cantidad que nos permitiera poder llevar a cabo este proyecto. Que participen también, les decimos, hermanos, si pueden participar con una cantidad mayor, pueden hacerlo, llamen al 608-3652 y seguramente desde aquí, desde la Parroquia de la Encarnación, podría alguien ir a recoger su donativo. También se les está invitando a que adquieran unos bonos. Cada bono es de $100 y se hicieron 300 bonos, pero tienen la oportunidad de sacarse el premio. Se sacan la rifa y va a haber 3 premios, uno de $5,000, otro de $2,500 y otro de $1,000. Es decir, que con $100 se pueden ganar hasta $5,000. Y todavía queda poquito tiempo. El sorteo se va a llevar a cabo el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo, aquí cercana a la Parroquia de la Encarnación, de tal forma que si pueden ayudar, si pueden colaborar con este proyecto, háganlo, hermanos. Realmente es importante que las voces, la voz de Dios a través de los sacerdotes y de los laicos que transmitimos desde Koinonia Radio pueda llegar hasta ustedes. Pero para que este esfuerzo pueda salir en sus radios, pues es importante pagar el equipo, conseguir más equipo más moderno, pagar los derechos del aire para que la señal pueda llegar hasta ustedes. Entonces es importante que entre todos colaboremos, unos preparando los programas, dándoles la información que ustedes requieren, pero otras personas también se cargan de lo técnico, y pues aquí hay personas que hay que pagarle su sueldo, hay que pagar la luz, el agua, de todo este gran proyecto de Koinonia Radio, de tal forma que les pedimos sus oraciones y también su participación económica para que este proyecto de Koinonia Radio pueda seguir. 800 de AM, y ya saben que transmitimos desde el viernes por la tarde ininterrumpidamente hasta el lunes por la mañana, y todos los días de lunes a jueves desde las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana. Les pedimos entonces, hermanos, que estén al pendiente de la programación de Koinonia Radio, que inviten a sus familiares para que también sintonicen, y así todos estar informados en este proyecto de nuestra arquidiócesis. Bien, hermano, vámonos rápidamente al tema de hoy. El Papa Francisco está en Latinoamérica. El domingo pasado llegó a Ecuador y el recibimiento ha sido espectacular. Las imágenes que podemos ver en los medios impresos, en la televisión, pues se ve cómo en estos países el Papa es recibido con multitudes tremendas. Imagínense, hermanos, cómo serían las multitudes que también seguían a nuestro Señor Jesucristo. Eran ríos de gente, nos dicen las Sagradas Escrituras. Ya hemos visto en los evangelios de los últimos domingos cómo el Señor no descansaba, cómo en los momentitos que tenía se retiraba a orar, pero lo seguía mucha gente, le llevaban enfermos. Entonces, esto es más o menos lo que son las visitas pastorales. El Papa lleva esta buena noticia, y el lema que trae en este viaje el Papa es anunciar la alegría del Evangelio. Es hermosa la misión que tiene el Papa Francisco, y nos las va transmitiendo en cada mensaje que tiene todos los días desde la casa de Santa Marta.
también en las celebraciones del Ángelus, en las audiencias de los jueves, en fin, muy importante la labor que está haciendo el Papa Francisco, sobre todo protegiendo, siempre viendo por los más desprotegidos y por los más humildes. Entonces, evangelizar con alegría es el lema del Papa Francisco. ¿Por qué con alegría? Porque en medio de tantos problemas que tenemos, en medio de todas las situaciones que se nos presentan, pues cada vez hay más pobres, hay personas más desprotegidas, y tendríamos, hermanos, que estar pendientes de las personas que nos necesitan. ¿Hacia dónde se está yendo la riqueza en el mundo? ¿Se está distribuyendo equitativamente o realmente la riqueza está quedándose en manos de cada vez más pocas personas? Este es el mensaje que lanza el Papa Francisco ahora en su viaje, y evangelizar con alegría es la clave, son las claves es el lema del Papa Francisco en este viaje. Y vamos a analizar rápidamente cuáles son las claves del viaje del Papa Francisco. Ya sabemos que ha visitado Ecuador, Bolivia y hoy llega a Paraguay. Y evangelizar con alegría, claves ante la visita apostólica del Papa Francisco. En su visita, que inició en Ecuador el día 5 de julio, el pasado domingo llegó a Ecuador y termina mañana, el 12 de julio, bajo el signo de la evangelización y de la alegría. El Papa latinoamericano vuelve a América Latina, incluso se podría decir que este es exclusivamente su primer viaje al continente que le vio nacer. Ya sabemos, hermanos, que el año pasado, a finales de julio del 2013, del año antepasado, el Papa vino a Brasil, pero vino precisamente con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en el 2013 en Río de Janeiro. Pero él viene ahora a Latinoamérica, a esta tierra que lo vio nacer. Entonces, habremos de estar muy pendientes. Ya está a punto de finalizar esta visita del Papa Francisco a Latinoamérica y ya está rindiendo muchos frutos. Hay que analizar los mensajes. Vamos a continuar, hermanos, hablando de esta visita del Papa Francisco a Latinoamérica después de la pausa. No le cambien. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Queridos radioescuchas, se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Koinonia Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de $100 cada uno. Tenemos solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los 3 bonos que serán agraciados con $5,000, $2,500 y $1,000. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis en tu radio. Koinonia Radio apoya la evangelización de medios de comunicación en la Arquidiócesis de Tijuana. Puedes hacer tu ofrenda en Banamex o en cualquier OXXO. Número de cuenta 4766-8402-2088-1291. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos.
ya estamos de regreso, hermanos, ya estamos hablando de la visita del Papa Francisco a Latinoamérica. Entonces, después de que vino a Brasil en julio del 2013, en la Jornada Mundial de la Juventud, después le siguieron 8 viajes internacionales, 8 viajes periféricos que hicieron escala en Medio Oriente. Fue a Jordania, a Palestina y a Israel. ¿Recuerdan ustedes ese viaje tan conmovedor, sobre todo en Israel, cuando él oraba para que todo el mundo nos uniéramos y se terminaran las divisiones? Bueno, luego el viaje al oriente más lejano, a Corea del Sur, a Sri Lanka y a Filipinas. El viaje que hizo Europa, a Albania, Estrasburgo, Turquía y Sarajevo. Y en los últimos días de septiembre próximo va a ser el viaje a Cuba y a los Estados Unidos. Y a finales de noviembre de este año, del 2015, el Papa es esperado en Uganda y en la República Centroafricana. También se habla que en cualquier momento podría ser su viaje a Francia. Para el 2016 se da por seguro su retorno a Argentina, con posibles etapas en Uruguay y en Chile. E incluso antes o después podría viajar a Colombia y a Perú, amén de algún otro destino africano. O sea, el Papa comienza a moverse, comienza a salir de Roma y está tocando diferentes puntos internacionales. ¿Por qué escogió Ecuador, Bolivia y Paraguay? Ecuador, hermanos, en su primera etapa de este viaje papal. Ecuador, ¿qué es Ecuador? ¿Qué país es? Bueno, es el país número 74 más grande del mundo. Solamente 73 países son más grandes que Ecuador. Es importante. Y tiene poquitos menos de 16 millones de habitantes. Y según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, el 92% de los encuestados tienen alguna religión. El 7.94% se autodefinió como ateo. El 80.4% de los ecuatorianos son católicos y el 11.30% son evangélicos. Según la Santa Sede, la población católica ecuatoriana supera ya el 87.4% de la población, con un total de 13.780.000 personas. Y ya sabemos, hermanos, que el Papa estuvo en Quito, estuvo en Ecuador y después se fue a Guayaquil. Del 8 al 10 de julio fue la etapa de Bolivia. Fue a Bolivia con etapas en La Paz y en Santa Cruz de la Sierra, con encuentros similares. Quizás lo más novedoso de este viaje a Bolivia haya sido la participación en el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares. El discurso que dio en este encuentro es el que vamos a analizar más adelante. Bueno, ¿qué pasa con estos? ¿Qué pasa? ¿Cómo se mueve la iglesia? Y la última etapa va a ser en Paraguay, o sea, hoy y mañana, 11 y 12 de julio, va a estar en un hospital pediátrico, el Santuario Mariano de Cacupé, Misiones Guaraníes y los jóvenes. El Papa va a visitar Asunción, Bañado Norte y Ñunguazú. Y el Papa va a regresar a Roma. Está previsto que esté en Roma a la 1:45 de la tarde de mañana, 11 de julio, tiempo de Roma. Bueno, ¿qué hace la iglesia en estos 3 países? Fíjense, en Ecuador hay 25 circunscripciones eclesiásticas, es decir, como si fuera Tijuana. Lo que sucede aquí, que se está dividido en el decanato, que están diferentes decanatos. Bueno, Ecuador está dividido en 25 circunscripciones eclesiásticas, es decir, territorios. ¿Cuántas parroquias creen que hay en Ecuador? Hay 1.250 parroquias y 4.369 centros pastorales. Ahorita, hermanos, en Ecuador hay 52 obispos, 2.198 sacerdotes y 5.261 religiosos y religiosas. Casi 49.500 catequistas. Hay 973 seminaristas. Y la iglesia, este es un dato muy importante, la Iglesia Católica cuenta con 1.469 centros de educación católicos, desde las escuelas maternas hasta la universidad.
En Ecuador hay 173 hospitales y ambulatorios, 56 hogares para ancianos e inválidos, 167 orfanatos y guarderías. Mientras tanto, en Ecuador ya les dijimos que había 25 circunscripciones eclesiásticas, en Bolivia hay 18 circunscripciones eclesiásticas y en Paraguay hay 15 circunscripciones eclesiásticas. Mientras que en Ecuador les dijimos que había 1.250 parroquias, en Bolivia hay 600 parroquias y en Paraguay hay 23 obispos, 804 sacerdotes, 1.680 religiosos. En Paraguay hay 372 parroquias contra las 600 que hay en Bolivia y las 1.250 que hay en Ecuador. Entonces, mucho trabajo de la Iglesia Católica en estos tres países. ¿Y qué es lo que se esperaba del viaje del Papa? Pues que se pueda dirigir a todas estas culturas que tienen raíces entrecruzadas, o sea, los antecedentes, sus tradiciones, sus hábitos, sus afectos, los vinculan. Entonces el Papa lleva este mensaje de que todos somos hermanos, de que somos católicos, de que todos estos tres países tienen problemas comunes de la pobreza, de la inmigración, de movimientos populares, de realidades indígenas, o sea, todas estas poblaciones están marcadas por la acogida, por la alegría y por la deficiente gestión de sus gobernantes, con acciones evangelizadoras emergentes. Son tierra, hermanos, estos tres países, tierra aún a misionar, ya con primeros frutos de misioneros y misioneras, y todavía tiene necesidad de evangelización, sobre todo en los extrarradios urbanos, o sea, en esos periferias que llama el Papa Francisco y que nos llama a todos los católicos a que atendamos. Entonces, el mensaje del Papa Francisco antes de hacer este viaje, pues es que él quiere ser testigo de esta alegría del Evangelio, de llevarles la ternura y la caricia de Dios. Ese fue el propósito del Papa en el mensaje que dio el 27 de junio. Y el Santo Padre quiere llevarles la ternura y la caricia de Dios nuestro Padre, especialmente a sus hijos más pobres, a los que son víctimas de esta cultura del descarte. El amor del Padre tan misericordioso nos permite sin medida descubrir el rostro de su Hijo Jesús en cada hermano, en cada hermana nuestra, en el prójimo. Solamente es necesario aproximarse, hacerse prójimo, como Jesús le dijo a aquel joven doctor de la ley cuando le preguntó: ¿quién es mi prójimo? Hacer lo que hizo el buen samaritano. Anda y haz lo mismo, acércate, no pases de largo. Entonces, en este viaje que el Papa visita las tres naciones hermanas, en estas tierras del continente americano, la fe que todos nosotros compartimos es fuente de fraternidad y solidaridad. Esta fe construye pueblos, forma familia de familias, fomenta la concordia y alienta el deseo y el compromiso por la paz. Entonces, el Papa Francisco, en ese mensaje que daba el 27 de junio, le pedía a la Santísima Virgen que lo cuidara como Madre de América y le pedía que los cuide a todos sus habitantes y que el Señor los bendiga. Y el Papa prometía verlos pronto, y por fin se dio el día y el Papa llegó a Ecuador, y las declaraciones, los medios de comunicación inmediatamente publicaron Ecuador en el corazón del Papa. Y el Papa se caracterizó en su viaje a Ecuador por las frases y los comentarios que hacía fuera del programa, gestos de cercanía, improvisaciones significativas en los discursos, fueron el común denominador en la visita a Ecuador. Y ya sabemos, hermanos, que a los latinos eso nos gusta mucho, sentir a las personas más cerca. El Papa lleva preparados sus discursos y a la prensa internacional, a los reporteros, se les da copia del mensaje que va a pronunciar el Papa para que ellos a su vez puedan transmitir hacia todo su auditorio
pues los mensajes que da el Santo Padre. Pero cuando el Papa improvisa o cuando da un mensaje, pues en fin, hablando en español, en su lengua natal, pues el Papa se le facilita más hacer comentarios que no están en sus discursos oficiales, y esto pues pone en aprietos a los reporteros y sobre todo a los que no hablan español. Entonces pues dicen, ¿qué está diciendo el Papa? Yo sé que va siguiendo su discurso, pero cuando se sale del discurso pues se oyen las risas de las personas, y los reporteros internacionales, como anécdota, platican pues que no saben lo que está pasando porque no lo entienden. Sin embargo, ¿cómo nos gusta a nosotros los latinos eso? Sentir a nuestros pastores, a nuestros líderes, sentirlos más cercanos, y eso hace sentirnos más cercanos, y eso es lo que ha estado haciendo el Papa. Entonces, cuando el Papa estaba organizando su viaje, él puso 2 condiciones para viajar a Ecuador: rezar ante el cuadro de la famosa Virgen Dolorosa y depositar una ofrenda floral ante las reliquias de Marianita de Jesús. ¿Lo habrá podido hacer el Santo Padre? Entonces, esta Marianita de Jesús, esta Santa Marianita de Jesús, fue la primer santa de este país. ¿Habrá podido cumplir su deseo, estas condiciones que puso el Papa para visitar Ecuador? Vamos a descubrirlas después de la pausa. No le cambie. Ya estamos de regreso en la misión de la... Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Esta casa con las puertas abiertas. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Esta campaña quiere ser luz en las dudas y cuestionamientos que todos nos hemos hecho sobre la fe católica, y a través de las dudas resueltas recibir con gozo a aquellos que en algún momento se han alejado de nuestra Iglesia. La Iglesia Católica, un hogar para todos. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652, y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos hablando de la primera escala que tuvo el Papa en este viaje, que visitó a 3 países: Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y el Papa ya en Ecuador pues había pedido poder visitar las reliquias de la Santa Margarita de Jesús y poder estar rezando ante la Virgen Dolorosa. Y ambos íconos están indisolublemente unidos a la historia de la Iglesia ecuatoriana, pero también a su congregación de origen, la Compañía de Jesús. Estas peticiones del Papa, hermanos, manifiestan su sello personal que Francisco le puso a su visita apostólica por Sudamérica, el cual también condimentó la receta con simbólicos fueras de discurso, que era lo que les decía, improvisaciones que manifestaron sus preocupaciones más profundas. Sí pudo visitar
la tarde del martes 7 de julio, cuando visitó la iglesia de la Compañía. Allí se encuentra la imagen de la Dolorosa, que el 20 de abril de 1906 movió los ojos ante un grupo de estudiantes del Colegio de Jesuitas de San Gabriel de Quito. Ante ella oró unos instantes y después colocó unas flores en la tumba de la santa, que vivió entre 1618 y 1645. Así como dispuso de estos detalles, el Santo Padre también se ha ocupado de numerosas situaciones relativas al viaje, interviniendo personalmente en cuestiones que parecieran secundarios, pero para él tienen un gran valor. Por ejemplo, cuando al inicio de su viaje pidió cambiar el telegrama enviado al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por el sobrevuelo del avión papal a su país. Solicitó introducir apenas una palabra, pero el gesto fue sugestivo. El texto original mostraba su cercanía con el pueblo colombiano, deseándole prosperidad y convivencia pacífica, y el Papa Francisco decidió agregar el término reconciliación. Colombia, hermanos, es un país que todavía duda sobre las negociaciones de paz entre el gobierno y la guerrilla, y esa palabra de reconciliación puede marcar la diferencia, como también han marcado una diferencia las numerosas improvisaciones en sus discursos en estos días en el territorio ecuatoriano. Para los fieles en general, esos agregados pasan totalmente desapercibidos, pero no ocurre así con los periodistas que tienen previamente los discursos aprobados. En todos sus mensajes públicos, el Papa, en lo que va en su gira por Sudamérica, el Papa Francisco ha improvisado. En la ceremonia de bienvenida el domingo en el Aeropuerto Internacional de Quito, rompió a favor del presidente Rafael Correa, cuestionado por la oposición. Y el Papa le dijo: le agradezco, señor presidente, sus palabras, le agradezco su consonancia con mi pensamiento. Me ha citado demasiado, gracias, a las que correspondo con mis mejores deseos para el ejercicio de su misión. Y le deseo al presidente que pueda lograr lo que quiere para el bien de su pueblo. Esas frases no pasaron desapercibidas, sobre todo en un contexto político tan turbulento que están viviendo en Ecuador. Y no quiere decir que con esto pues nada más le dio cumplimiento al presidente, o sea, no le entregó un cheque en blanco para que el presidente dispusiera. Más bien, en otros discursos el Papa ya se ocupó de reconocer la necesidad del diálogo, de valorar las diferencias y les pidió que dejaran ya en el recuerdo, que ya dejaran el doloroso recuerdo, que ya lo dejaran, cualquier tipo de represión, cualquier control desmedido y la merma de las libertades. Y el martes pasado, durante la misa en el Parque Bicentenario, aseguró, también improvisando, que la propuesta de Jesús es concreta y nos aleja de la tentación de dictaduras, ideologías y sectarismos. Les voy a dar la bendición a cada uno de ustedes, para sus familias, para todos sus seres queridos y para este noble pueblo, este enorme pueblo ecuatoriano. Que no haya diferencias, que no haya exclusivo, que no haya gente que se descarta, que todos sean hermanos, que se incluyan a todos y que no haya nadie de esta gran nación ecuatoriana, que no haya nadie fuera de esta gran nación ecuatoriana. Esa también fue una improvisación. Al terminar una visita a la Catedral de Quito el lunes por la tarde, el Papa saludó a la multitud dejando de lado su discurso original y hablando sin apoyo. Este es el Papa que tiene las frases que le salen del corazón y no se cansa el Papa, nunca pierde oportunidad para pedirnos a todos que nos encarguemos de nuestros hermanos más frágiles y que las minorías más vulnerables son la deuda de toda América Latina. Es una deuda que toda América Latina todavía tiene. Inmediatamente después
le aseguró al presidente Correa que podrá contar con la colaboración de la Iglesia para servir a este pueblo ecuatoriano que se ha puesto de pie con dignidad. Todavía el lunes, en la misa multitudinaria en el Parque Samanes de Guayaquil, contó una anécdota sobre su madre para hablar del valor de la familia. Recordó que una vez le preguntaron a su mamá cuál de sus 5 hijos amaba más y ella respondió: mis 5 hijos son como los dedos de una mano. Si me pinchan un dedo, me duele igual que si me pincharan otro. Estableció que cada madre quiere a sus hijos como son, y en una familia los hermanos se quieren como son, porque nadie es descartado. Entonces hace sus improvisaciones el Papa Francisco, mete bromas y se dirige a todas las personas que abarrotan los lugares. Les da su bendición, bromea con la gente y les pide: por favor, recen por mí. Todos estos gestos que algunos llaman Bergogliadas, porque ya sabemos que el Papa se apellida Bergoglio, el cardenal Bergoglio. Bueno, todos estos gestos que ya los bautizaron como Bergogliadas son aquellos que mayor aceptación tienen entre la gente sin pretensiones, los fieles de a pie que entienden perfectamente el estilo de su pastor. Ya sabemos, hermanos, que la prensa internacional, los puristas, la gente que quiere ver al Papa que no nada más está buscando un tropiezo o alguna declaración que esté fuera de lugar para atacarle. Bueno, pero la gente humilde, la gente sencilla, ellos le consienten y le perdonan todo al Santo Padre. El tener al pastor entre ellos es una bendición. Y si ustedes alguna ocasión han podido ver en algún lugar la presencia del Santo Padre, cualquier papa que haya sido, la verdad es una bendición, porque es un aura, es un ambiente de santidad que se vive. Y si pudiéramos acercarnos más a Dios de lo que realmente, de lo que hacemos nosotros en nuestra vida diaria, seguramente sentiríamos el ambiente que se siente cuando un papa, cuando el pastor de nuestra Iglesia Católica, cuando el obispo de Roma visita algún lugar. Y si ustedes nunca lo han podido ver, pues es algo que es una situación que se describe como el gusto, la sensación de estar más cerca de Dios. Y son regalos que a las personas que han podido estar cerca del Papa, pues se les conceden, porque desde esta vida pueden empezar a sentir el gozo, el gusto de estar, de vivir más cerca de Dios. Y esto, hermanos, que nos anime a que debemos de salir adelante en nuestra vida, que debemos de estar siempre más cerca de Dios, porque ese gozo no se compara con nada, no hay alegría que se le pueda comparar. Y esa paz que se siente cuando uno está cerca del Santo Padre, esa alegría de vivir es indescriptible. Ojalá y cada uno de nosotros en alguna ocasión podamos estar cerca del Santo Padre, y sobre todo que vivamos en armonía, que vivamos conforme a la ley de Cristo y de su Iglesia, para que al final de nuestra existencia podamos todos juntos seguramente estar cerca de Dios. Y vamos a pasar en el tiempo que nos queda en este espacio y en el siguiente al discurso que dio el Papa en el segundo encuentro mundial de los movimientos populares en Bolivia, el 9 de julio, el pasado 9 de julio del 2015, y ya la prensa empezó a pronunciarse a favor de este mensaje. Pero, hermanos, ¿no han visto ustedes las noticias que es muy, muy limitado la cobertura que le dan a la visita del Santo Padre? Realmente, para poderla conocer, pues te tienes que meter a las páginas especializadas como Gaudium Press o como Catholic.net o como los mismos páginas del Vaticano para poder revisar. Vale mucho la pena que ustedes tomen los textos íntegros de los discursos del Santo Padre, porque la verdad nos enriquecen, la verdad son joyas
que podríamos nosotros repasar y que aplica a todos los tiempos. Este discurso que pronunció el Papa en Bolivia el pasado 11 de julio, en el segundo encuentro, mundial de los movimientos populares, y que lo dijo el 9 de julio, hace 2 días, pues es una encíclica, es casi una encíclica lo que dicen los medios, y vamos a estar revisando porque habla acerca de los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, y vamos a revisarlo después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Nuevo producto de venta en Koinonia Radio. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonia y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonia Radio, a tus órdenes. Vinagreta Koinonia, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y este mensaje que lanza el Papa, dicen que es casi una encíclica. ¿Qué es lo que pueden hacer los pobres y los excluidos? ¿Qué es lo que pueden hacer los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos? Pueden hacer y pueden hacer mucho. En la segunda etapa de su visita apostólica a Latinoamérica, el Santo Padre participó en el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, y este evento fue organizado en colaboración con el Pontificio Consejo de Justicia y Paz y la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Y el encuentro reunió a delegados de los movimientos populares en todo el mundo, indígenas, inmigrantes, campesinos sin tierras, villeros, etc. Y el Papa les dijo: hace unos meses nos reunimos en Roma y tengo presente ese primer encuentro nuestro. Durante este tiempo he llevado en mi corazón y oración, los he llevado en mi corazón y oraciones. Me alegra verlos de nuevo aquí, debatiendo los mejores caminos para superar las graves situaciones de injusticia que sufren los excluidos en todo el mundo. Le dio las gracias al presidente Evo Morales por acompañar tan decididamente ese encuentro. Y les decía el Papa: aquella vez en Roma fue muy lindo, sentí algo muy lindo, sentí fraternidad, sentí garra, entrega, sed de justicia. Y hoy, en Santa Cruz de la Sierra, vuelvo a sentir lo mismo. Gracias por eso. También he sabido, por medio del Pontificio Consejo, Justicia y Paz, que son muchos en la Iglesia los que se sienten más cercanos a los movimientos populares. Que la iglesia sea un lugar de puertas abiertas a todos ustedes, que se involucre, que acompañe y logre sistematizar en cada diócesis, en cada comisión de justicia y de paz, una colaboración real, permanente y comprometida con los movimientos populares. Y el Papa dice: los invito a todos, obispos, sacerdotes y laicos, junto a las organizaciones sociales de las periferias urbanas y rurales, a profundizar ese encuentro. Dios permite que nos veamos nuevamente.
La Biblia nos recuerda que Dios escucha el clamor de su pueblo y quisiera yo también volver a unir mi voz a la de ustedes. Tierra, techo y trabajo para todos nuestros hermanos y hermanas. Lo dije y lo repito, son derechos sagrados. Vale la pena luchar por ellos, que el clamor de los excluidos se escuche en América Latina y en toda la tierra. Imagínense, hermanos, el recibimiento que le habrán dado a las palabras del Santo Padre, a estos principios que él le llamó las 3 T's. Las 3 T's que son tierra, techo y trabajo. Y el Papa dice, empecemos reconociendo que necesitamos un cambio. Quiero aclarar que para que no haya malos entendidos, que hablo de los problemas comunes de todos los latinoamericanos y en general de toda la humanidad, problemas que tienen una matriz global y que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo. Una vez hecha esta aclaración, dijo el Papa, propongo que nos hagamos las siguientes preguntas. ¿Reconocemos que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad? ¿Estamos de acuerdo en ello?, dice el Papa. ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y violencia, y la violencia fratricida se adueña hasta de nuestros barrios? ¿Reconocemos que las cosas no andan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza? Entonces, dice el Papa, digámoslo sin miedo, necesitamos y queremos un cambio. Y se dirige a estos movimientos. Ustedes en sus cartas y en nuestros encuentros me han relatado las múltiples exclusiones e injusticias que sufren en cada actividad laboral, en cada barrio, en cada territorio. Hay, sin embargo, un hilo invisible que une cada una de esas exclusiones. ¿Podemos reconocerlo?, nos pregunta el Papa, porque no se trata de cuestiones aisladas. Me pregunto si somos capaces de reconocer que estas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o en la destrucción de la naturaleza. Si es así, insisto, digámoslo sin miedo, queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra, como decía San Francisco. Imagínense, hermanos, las palabras, este pronunciamiento del Santo Padre. Queremos un cambio en nuestras vidas, en nuestros barrios, en el pago chico, en nuestra realidad más cercana, también un cambio que toque al mundo entero, porque hoy la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. La globalización de la esperanza que nace de los pueblos y crece entre los pobres debe sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia. Y necesitamos un cambio redentor. Hoy la comunidad científica acepta que lo que hace ya desde hace mucho tiempo denuncian los humildes. Se están produciendo daños, tal vez irreversibles, en el ecosistema. Se está castigando a la tierra, a los pueblos y a las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de tanto dolor, dice el Papa, detrás de tanta muerte y destrucción, se huele el tufo de eso que llamaban el estiércol del diablo. Qué palabras tan fuertes del Papa. Y citó a Basilio de Cesarea, que detrás de tanta muerte y destrucción se huele ese tufo de que le llamaban el estiércol del diablo. ¿Y qué es, hermanos? La ambición desenfrenada de dinero que gobierna. El servicio para el bien común queda relegado. Cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos, cuando la avidez por el dinero tutela todo el sistema socioeconómico,
la sociedad se arruina, se condena al hombre, lo convierte en esclavo, destruye la fraternidad interhumana, enfrenta pueblo contra pueblo y, como vemos, incluso pone en riesgo nuestra casa común, es decir, el planeta. Y el Papa nos dice, ¿y qué puedo hacer yo, cartonero, catadora, pepenador, recicladora, frente a tantos problemas? Si apenas gano para comer, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puede hacer ese estudiante?, dice el Papa, ese joven, ese militante, ese misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños, pero casi sin ninguna solución para mis problemas? Mucho, dice el Papa, pueden hacer mucho. Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Es más, dice el Papa, me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana de las 3 T's: trabajo, techo y tierra. Y también en su participación protagónica en los grandes procesos de cambio nacionales, regionales y mundiales. No se achiquen, dice el Papa, no se achiquen, ustedes son sembradores de cambio. Y por eso es que dice el Papa, a mí me gusta mucho esa frase de proceso de cambio. Y sabemos dolorosamente que un cambio de estructuras que no viene acompañado de una sincera conversión de las actitudes y del corazón, termina a la larga, tarde o temprano, por burocratizarse, por corromperse y por sucumbir. Por eso, esta imagen del proceso debe ser un cambio de actitud que venga a cambiar las estructuras, que sea una sincera conversión de actitudes y del corazón. Cuando miramos el rostro de los que sufren, el rostro del campesino amenazado, del trabajador excluido, del indígena oprimido, de la familia sin techo, del migrante perseguido, del joven desocupado, del niño explotado, de la madre que perdió a su hijo en un tiroteo porque el barrio fue copado por el narcotráfico, del padre que perdió a su hija porque fue sometida a la esclavitud. Cuando recordamos esos rostros y nombres, se nos estremecen las entrañas frente a tanto dolor y nos conmovemos. Porque nosotros hemos visto y oído no la fría estadística, sino las heridas de la humanidad doliente, nuestras heridas, nuestra carne. Eso, dice el Papa, es muy distinta a la teorización abstracta o a la indignación elegante. Esa emoción hecha acción comunitaria no se comprende únicamente con la razón. Tiene ese sentido que solo los pueblos entienden y que da su mística particular a los verdaderos movimientos populares. Ustedes viven cada día empapados en el nudo de la tormenta humana. Y el Papa les propone 3 diferentes acciones a seguir para poder hacer algo en contra de todos estos males. Digamos no a las viejas y nuevas formas de colonialismo, digamos sí al encuentro entre pueblos y culturas. Felices a los que trabajan por la paz. De estas soluciones, de estas propuestas que tiene el Papa, vamos a hablar, hermanos, en el siguiente programa. Por hoy se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta en nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.